Invita Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, el Gobierno Municipal y Librería de La Paz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una nueva edición de la Feria Digital del Libro, acá en el Salón Pedro Ferrer del Consejo Deliberante. Y hoy vamos a tener una charla muy interesante con el historiador y genealogista Roberto Alfredo Colimodio. Él es miembro del número de la Academia Argentina de la Historia, miembro correspondiente por la provincia de Buenos Aires de la Academia Nacional Sanmartiniana, miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos y Genealógicos de Entre Ríos y del Centro de Estudios Históricos de la Villa de Merlo San Luis. En su rubro es un historiador muy preparado, muy formado, estudioso de la vida, en este caso del señor Manuel Belgrano, sobre quien hoy vamos a desarrollar Manuel Belgrano, el hombre que superó a su época. En lo personal, soy Belén Gómez Jornara, soy concejal de la Ciudad de Mercedes por el partido de la Unión Cívica Radical y vamos a estar dando lo mejor de nosotros para poder hacer de este encuentro fructífero para todos los que estén siguiendo a través de los distintos medios de comunicación. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Belén. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. De aquí desde Buenos Aires. Gracias por la convocatoria. Quiero agradecer al Consejo Deliberante mercedeño, a Perla Mendoza de Librería de La Paz, que fue quien hizo los contactos, y especialmente a vos también por la presentación. Que te agrego, también soy miembro del Instituto Nacional Belgraniano, que en este año, a 200 años del fallecimiento del general Belgrano y a 250 años de su nacimiento, tenemos estos homenajes virtuales, ¿no? Por los hechos pandémicos que todos conocemos, que nos ha privado de los actos que el general Belgrano se merecía y se merece, ¿no? Pero también no hay que renegar de estas nuevas tecnologías que nos permiten abarcar a todo el país y estar en breves minutos en lugares tan distantes para nosotros y para llegar a los hogares de una facilidad enorme. Eso también hay que resaltarlo. Bueno, muy bien. La verdad que muy honrada de poder compartir esta posibilidad que tenemos a partir del Consejo Deliberante y esta feria digital, el de poder compartir con usted. La verdad que, como le dije, es un honor y bueno, y también para toda nuestra ciudad es un honor poder escucharlo, como bien dijo, en los 250 años del nacimiento del general Manuel Belgrano y 200 años de su fallecimiento. Y bueno, nuestra charla tiene que ver con Manuel Belgrano, el hombre que superó a su época, y usted denominó a la charla de esa manera. ¿Podría explicarnos el motivo por el cual eligió ese nombre? Sí, cómo no, Belén. Mira, es una linda pregunta porque normalmente se resalta de Belgrano el aspecto de creador de la bandera o el aspecto de vocal de la Junta de Mayo, o bien su papel como militar. Y en este caso a mí me interesa enfocar especialmente en su pensamiento y su visión de futuro. Y es tan importante el legado que nos deja Belgrano en su pensamiento y en esta visión de futuro, que trasciende la época en que le tocó vivir y tiene pensamientos muy actuales en nuestros días. Y esa es la tarea de lo que intentaremos hoy, dar a conocer este aspecto poco estudiado quizás, o no tan difundido, de este hombre que además de ser un hombre de acción, de ser un militar improvisado, era también un abogado que también era un hombre de ideas y de acción civil. Esa es la intención de la charla. Y cuando vos me des el ok, arrancamos. Bueno, sabemos que dentro de sus especialidades él estudió para abogado, pero también fue periodista, fue economista,
ha tenido una destacada... un destacado desempeño al mando de las fuerzas militares de nuestro país, de nuestro incipiente país en esa época. Y podría explicarnos a todos un poco, porque él en principio, más allá de que se recibió como abogado, estudió el área comercial, digamos, ha estudiado a filósofos de la época como Rousseau, que también han venido a cimentar un poco también sus concepciones. Ha leído a Voltaire, a Adam Smith, a Quesnay, y se ha, si no me equivoco, y usted corríjame si es así, se ha identificado con la escuela de la fisiocracia. Totalmente, Belén. Es importante destacar en Manuel Belgrano su formación. Esa formación que obtiene tanto aquí en Buenos Aires, estudiando las primeras letras en el convento de Santo Domingo y luego en el Real Colegio de San Carlos, cuando a los 16 años parte hacia España para estudiar en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Allí, como bien vos dijiste, estamos hablando del año 1786, él empieza a conocer todas estas nuevas ideas, estos nuevos vientos de cambio que van soplando en Europa. Recordemos también que en 1789 sucede la Revolución Francesa y él está en España, o sea que toda esa declaración de los derechos del hombre, las ideas fisiocráticas, las ideas económicas de Adam Smith, como bien vos dijiste, él estudia en idioma natural, en el idioma de publicación, a los grandes pensadores de la época, porque recordemos que Manuel Belgrano dominaba el inglés, el francés y el italiano, además del español, tanto que traduce esas obras. Esas ideas, hablando, digamos, en idioma moderno, le vuelan la cabeza, porque él sí iba a estudiar leyes, pero también, y él lo confiesa años más tarde en su autobiografía, se dedicó más a lo que es a la economía política y a lo que tenía que ver con el bienestar general, las ideas económicas del provecho general y del bienestar de los hombres. Además, sumado a su ferviente educación católica, donde obviamente propende a el bienestar del hombre. Por eso hay que destacar esta formación, que él también, no solamente, Belgrano era una esponja, o sea, él absorbe conocimientos, pero con una idea de ponerlo en práctica una vez que regrese a su patria. Belgrano podía haber tenido un acomodo, un puesto importante en cualquier lugar de América o mismo de España, porque él se destaca como estudiante, tanto que es uno de los principales promedios de la Universidad de Salamanca. Hay una especie de ruptura del mandato familiar por parte de Belgrano, porque él iba a estudiar comercio y leyes, doctorarse. Y él ya en 1790 le escribe a sus padres diciéndoles que no piensa doctorarse porque lo considera un gasto y que con lo que ya aprendió es suficiente para litigar. Que en realidad le interesan más las lenguas vivas, la economía política y todo aquello que sirva para el bienestar general. Con una salvedad. Primero se lo comenta a su madre por carta, 6 meses después a su padre. O sea que sabía bien cómo tenía que tratar el tema. Por eso es importante destacar esta formación que Belgrano tiene y que a los 24 años le permite obtener de parte del rey un cargo en Buenos Aires, un cargo importantísimo que es el de secretario perpetuo del consulado del virreinato del Río de la Plata, una especie de ministerio de Hacienda de todo el virreinato con sede en Buenos Aires, a los 24 años. Yo destaco también eso. Y esa formación y ese estudiante brillante también tuvo la posibilidad de leer los libros prohibidos por una licencia del Papa, que le permitió ver todos estos libros con estos nuevos pensamientos que iban en contra a veces de los principios establecidos, que eran obviamente revolucionarios, donde él absorbe toda esta idea del iluminismo español, que contemplaba una unión de la religión con el monarca, o sea, a diferencia de la francesa. Por eso, Belgrano llega a Buenos Aires siendo un intelectual de lo mejor que podía haber en la América del Sur.
Bueno, la verdad que ha sido un hombre que marcó nuestra historia, que a partir de su impronta y de su audacia ha venido a forjar nuestra independencia, ha venido a cimentar lo que fue nuestra historia contemporánea y realmente es innegable las influencias de la Revolución Francesa y que justamente a él lo encuentra en España, como usted bien dijo. Pero nos hemos salteado tal vez un capítulo de su vida que es la de su familia. Él es Bien. hijo de un español y una criolla, si se puede decir, que nació en lo que fue una familia numerosa, en donde los mandatos familiares eran muy estrictos y estaban sujetos a una obediencia casi debida respecto de los hijos para con los padres. Entonces, Correcto. es importante que nos pueda más o menos reseñar cómo fue los primeros años del general Manuel Belgrano bueno, y la influencia de sus padres. Él tuvo como padre a un español que No, acaudalado, no, italiano, dedicado, italiano. exactamente. Si usted nos puede explicar algo de su vida. ¿Cómo no? Sí, eso es algo también de lo meritorio que tiene Belgrano para ganarse un lugar en España, porque él es hijo de italiano. Él es hijo de un inmigrante italiano llamado Domenico Belgrano, que si bien comerciaba en Cádiz, se viene al Río de la Plata a hacer la América y viene solo, en 1750. O sea, al decir viene solo, no viene con relaciones familiares. ¿Mm? Por eso recalco que es importante que Belgrano es hijo de italiano y no de español, que le hubiera permitido quizás tener una red familiar mucho más grande. Doménico casa aquí con una joven de 15 años, María Josefa González Casero, que si bien era porteña, toda su familia venía de Santiago del Estero, de varias generaciones, criolla de varias generaciones. O sea, todo el ámbito familiar que Belgrano tiene en su juventud viene del lado materno. Tíos que son curas, tíos que se dedican también al comercio, entronques familiares con algunas familias importantes de lo que era la ciudad de Buenos Aires, y le van también a don Doménico en el comercio, que llega a ser la segunda fortuna más importante de Buenos Aires después de la de los Escalada, que fueron los padres de Remedios de Escalada, esposa de San Martín. El tema está que la familia Belgrano, una familia numerosa, 16 hijos, de los cuales sobreviven en la infancia 13, del cual Manuel Belgrano era el octavo hijo en orden, tienen un buen pasar, por eso se les permite a dos de sus hijos, Manuel y su hermano Francisco, seguir sus estudios en Europa. Años después se le sumaría Carlos Belgrano también. Francisco fue a estudiar comercio y Manuel leyes. Después deja ese mandato familiar con la paradoja de que él viene imbuido de las ideas del libre cambio comercial mientras su padre amasó la fortuna con el monopolio comercial que tenía con España. En España también Belgrano defiende a su padre de un juicio que lo llevó al embargo de sus bienes porque había salido de garante de una operación en la aduana que se transformó en contrabando y que realmente ensució o salpicó a la familia Belgrano durante muchos años, en el sentido tanto de que perdieron gran parte de su fortuna. Fue Manuel desde España quien por los pasillos de los juzgados fue defendiendo a su padre, además apoyado por su madre, que le escribía cartas directamente al rey sobre la situación de su esposo Domingo Belgrano. La familia que vivía en la hoy avenida Belgrano, al 400-430, en media cuadra del convento de Santo Domingo, es ahí donde nació Belgrano y donde también va a morir en 1820. Eso también forma parte de su formación. Y con esta formación y con este empleo que te decía del consulado, que es importante que la figura de un hijo de inmigrante que se lo gana todo por su intelecto, por su capacidad, no por un acomodo o por ser hijo de. Esto también hay que resaltarlo. Todo lo que Belgrano va obteniendo a lo largo de su vida es por su propia capacidad, por su tenacidad, por su entusiasmo y por el hecho de convencer. Entonces también Belgrano, una vez que está en el consulado, se choca con la triste realidad, donde la junta que tenía que apoyar sus proyectos de él como secretario está compuesta por comerciantes españoles acostumbrados al tráfico monopólico que le negaban
permanentemente cualquier proyecto que Belgrano presentaba que tuviese olor a libre cambio. Esto frustra, obviamente, al joven Manuel, pero él realiza una tarea titánica porque empieza a comunicarse con todo el interior del virreinato para ver cuáles eran las necesidades de cada región. Levanta mapas, estudia crecientes, estudia los ríos, estudia las montañas, los caminos, y a partir de allí se va haciendo un panorama de visión de futuro de lo que necesita el país y de que lo que necesita la gente para ser feliz. Habla ya de propiedad de tierra, habla ya de dar trabajo para que no exista la miseria y para que el pueblo tenga la felicidad, que no solamente sobreviva, sino que también viva. Sin salir de la capital, él ya tiene un panorama de gente de la que él confía, de cómo se estaba viviendo en el interior del virreinato. Digamos, Roberto, que fue uno de los primeros impulsores de la reforma agraria, ¿no es así? Podríamos decir que sí, o sea, él decía que tenía que el hombre trabajar su propia tierra, había que tener un sentido de propiedad para que hubiese amor por lo que se hacía. Es más, él también tiene medidas de avanzada ya una vez como miembro de la Junta, ¿no? Donde es fundamental su participación como ideólogo, porque él, mientras estaba en el consulado y encuentra todos estos problemas donde no puede fundar escuelas, o si las fundaba se las cerraban, como pasó con la escuela de náutica o la de matemáticas, de que era un mero lujo para los habitantes de las colonias americanas, y sobre todo la de Buenos Aires, que éramos obviamente el lugar más alejado del mundo, donde se terminaba el mundo. Y realmente Belgrano empieza allí a escribir, él toma la pluma en esas memorias anuales donde presenta un proyecto de país a futuro, donde habla de educación gratuita, habla de educación de la mujer, a la par del otro género, y son palabras de Belgrano, porque consideraba a la mujer la primer maestra de los futuros ciudadanos, por sus modales, y por que tenía que ser cultivada, que tenía que tener no solamente aprender las primeras letras, sino también oficios, sino también otras cosas más allá, como que las tenemos en las bagatelas, o sea, en las cosas frívolas. Hay que recordar que la mujer dependía siempre de un hombre, primero su padre o su hermano, a falta de y después de su marido. No disponía de sus bienes, solamente iba a la iglesia los domingos, o bien recibía gente en su casa en determinadas horas. No había una vida social para la mujer más allá de eso, y menos una vida cultural que aprender, si el padre quería, algunas letras o algún oficio, o aprender música. A veces nos cuesta entender esto de 200 años atrás, y entender a Belgrano más todavía cuando habla de educación gratuita para ambos sexos. Algo totalmente impensado y que llevó muchísimo tiempo imponer en el mundo, obviamente. De hecho, en esa época a las mujeres nos estaba negado acceder a la educación. Por eso fue también, digamos, un novedoso, digamos, en sus ideas, porque viene a cambiar la cultura o las creencias de la época, ¿no? Belgrano quiere cambiar el mundo, quiere cambiar su mundo. Él no olvidemos que viene de Europa, donde él ve la modernidad en el momento, los cambios en el momento, y quiere obviamente transformar su país dentro de esa realidad que era el atraso de una colonia o de la moda, podríamos decir. Y obviamente él considera a la mujer artífice para cambiar el mundo y que debía ser educada a la par del hombre. Y también lo demuestra ya en la parte militar, ¿no? Permitiendo y reconociendo el valor de las mujeres, sobre todo las del Alto Perú, que peleaban a la par del hombre. Típico ejemplo, Juana Zurduy o María Remedios del Valle, la madre de la patria. Que estas mujeres también tenían y formaban parte del futuro, sobre todo como parte fundamental de ese futuro.
Bueno, y Roberto, ¿nos podría comentar algo acerca del Telégrafo Mercantil, que fue un periódico que fundó el general Manuel Claro, Belgrano? claro, cuando yo te decía que él toma la pluma para trabajar sus ideas, sembrando para que, como él mismo decía, alguien pudiera cultivarlas o por el solo transcurso del tiempo germinarían, uno de los métodos que utilizó fue el de ser periodista, a veces firmando con su propio nombre y otras veces con un seudónimo, o bien se preguntaba y se contestaba a sí mismo en esa soledad de ideas que muchas veces lo acompañaron. eh, con grandes plumas, conoció ya ahí a grandes plumas como Mariano Moreno, a Hipólito Vieites, se va vinculando con todo ese movimiento de transformación o revolucionario, y ahí nos va dejando unas grandes ideas que después, ya en el Correo de Comercio, unos años más tarde, cuando uno las lee, la verdad que nos sorprende porque le parecen escritas ayer, o que diríamos sería una fake news, ¿viste? Como hablar del medio ambiente, diciendo que cuidemos los bosques, que se talan los bosques indiscriminadamente, nada más que para probar el filo del hacha, que los dueños de la tierra hagan una explotación consciente, porque las próximas generaciones nos van a recriminar el hecho de no haber cuidado la explotación de los animales, por ejemplo, cuando se pone de moda la lana de vicuña, cuando se descubre que se puede trabajar en telar y se empieza a matar indiscriminadamente a los animales, también como la chinchilla, hasta casi la extinción. Él lo remarca. Cuando él habla de la explotación y de educación, no solamente de las primeras letras, sino también educar al campesino para que aproveche la tierra de una manera más económicamente más viable, como es la rotación de cultivos, o aprovechar las crecientes, o aprovechar las estaciones. Él tiene muchísimas ideas que son realmente revolucionarias, porque además de ser un hombre intelectual, estaba en el detalle, estaba en el bienestar de la población en general. Y ya como miembro de la Junta, se preocupa porque los pueblos originarios o los pobres indios infelices reciban la vacuna de la viruela que hacía estragos. Reglamenta a los pueblos de las misiones. Funda y organiza dos pueblos correntinos, ¿no? Curuzú, Cuatiá y Mandisobí, a uno de ellos le da su bandera. Hay mucho Es un interés, organizador. discúlpeme Roberto, hay mucho interés sobre su expedición al Paraguay y que justamente camino a esa provincia en su momento de nuestro virreinato, fundó dos ciudades, una de ellas Curuzú-Cuatiá, acá cercana a 70 kilómetros de nuestra ciudad. Pero quiero, no sé si usted comparte la idea, ir avanzando progresivamente un poco en lo que fue también el desempeño militar, digamos, de él, que Bien, comenzó a partir de las invasiones inglesas, ¿no? correcto. Él lo cuenta en su autobiografía. Él había aceptado un cargo en la milicia para tener un vestuario más que ponerse. Obviamente él era un hombre de letras, no era un hombre de acción militar. En la primera invasión inglesa tiene un gesto muy importante, que es el de no jurar fidelidad a la corona británica. Es el único miembro del consulado que casi huye y se va al Uruguay para no hacer un juramento. O sea, ya demuestra ser ahí un hombre de principios. Es cuando él dice, el viejo amo o ninguno. Luego de la primera invasión británica, él, obviamente, falto de instrucción militar, se pone un profesor particular para empezar a conocer los primeros rudimentos, y después sí tiene una actuación interesante, y por su capacidad también recibe un ascenso y es casi una especie de segundo jefe de patricios. La Revolución de Mayo, donde él es uno de los ideólogos, es también es un hombre de acción, porque es quien dice que si el virrey no renuncia a las 3 de la tarde, él va con su espada para empujarlo por la ventana, o es el encargado de coordinar con French y Beruti, tomar el cabildo si las cosas no salen como corresponden. Allí, la Junta lo manda a la expedición al Paraguay, en septiembre de 1810. Ahí él estrena su mando, su cargo militar, con todo entusiasmo, solamente porque va por una misión diplomática. Esto no es una expedición que va
a convencer a la Junta de Paraguay de adherirse a esta revolución, porque junto con la de Montevideo y algunas del Alto Perú y Córdoba, no habían adherido al movimiento de Mayo. Allí Belgrano lo demuestra en sus cartas, especialmente a Mariano Moreno, está pleno de entusiasmo. Pero es la primera vez que sale de la capital y se va encontrando con la realidad del país. Pasa por Santa Fe, pasa por la bajada, por Entre Ríos, por Paraná, y a medida sus cartas van perdiendo ese entusiasmo optimista. No es que se cae Belgrano, pero es como que quisiera hacer más de lo que puede. Y bueno, y es en Corrientes donde empieza a verse a este hombre organizador y que quiere cambiar el mundo. La Fundación de los Dos Pueblos, que en realidad no es una fundación propiamente dicha, sino lo que él hace es organizar un núcleo urbano con dos instituciones importantes, la iglesia y la escuela. Y también una comisaría, porque si bien se portaban todos bien, siempre con una autoridad iban a hacerlo mejor. Él organiza, mensura, hace los límites, pone las manzanas, reglamenta la vida de estos pueblos y otorga tierras a aquellos que no lo poseían, porque consideraba, como dijimos antes, que la propiedad era importantísima. Y algo también muy importante, además de las vacunas, les dice a los propietarios de tierra que tenían a los pueblos originarios como empleados, que les paguen en dinero, no se le pague en especie. Es una costumbre que fue mucho tiempo arraigada y la hemos sufrido muchísimo tiempo en el territorio nuestro, como por ejemplo en el Chaco con la explotación del quebracho, o con los mensú en Misiones, que se les pagaba con fichas, o mismo en la Patagonia, ¿no? Ya Belgrano notaba ese vicio comercial, porque él tenía esa mirada de tener que apretar un poco al comerciante y al latifundista, porque estaban acostumbrados a comprar a 4 para vender a 8, y que la cosa pasaba por otro lado. Ahí Belgrano muestra ya dotes de estadista, pero se encuentra también con que debe someterse a la aprobación de la Junta, lo que él hace a pesar de que él como comandante tenía esa capacidad para hacerlo. Le piden que pare un poco, hablando en criollo moderno. Sí, una de las preguntas que nos llegaron a través del Facebook es ¿por qué eligió este camino para ir al Paraguay, atravesar la provincia de Corrientes, cuando no era tal vez el mejor de los caminos para llegar a su destino? Es una de las preguntas que nos envían los que nos están siguiendo a través de las redes. Sí, él en su autobiografía, y también lo cuenta mucho José Milán de la Roca, es que hace ese camino porque tiene una mala información, que es la mala información que recibe desde que iba a ser muy bien recibido, no en Corrientes, sino en el Paraguay, y que a su vez necesitaba engrosar la cantidad de hombres. Él espera que Elías Galván le mande a Rocamora va por otro lado. O sea, hay una serie de desencuentros y fallas en las comunicaciones. Ese es uno de los motivos principales de que hace un camino terrestre en lugar de hacerlo de otra manera. También había no se podía todos los ríos porque todavía estaban dominados por los realistas que tenían base en Montevideo y en las aguas, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esa travesía que termina, digamos, en un fracaso militar, es un triunfo diplomático porque Paraguay, si bien no se pliega a la revolución, se mantiene equidistante de ambos poderes para luego quedar en una situación aislacionista que tuvo durante muchísimos años. Y fue tan buena la impresión que tuvo Belgrano en los diálogos con el jefe Cabañas, que años después, cuando se hizo un tratado, se pidió que vaya Belgrano como uno de los diplomáticos, que es otra de las facetas que Belgrano tiene, que es la de la diplomacia, tanto en el Paraguay como también años más tarde enviándolo a Inglaterra. Por eso digo que es mucho más que el creador de la bandera, que la crea como algo político, no como una necesidad. Sí, una necesidad de plantar en ese momento la cara a la revolución que se había ido apagando, ¿no? En 1812, cuando se hablaba de la mediación, de la posibilidad de Inglaterra, Belgrano dice, no, nosotros debemos ser independientes. Y una de las formas de que nos distingamos de todas las demás naciones del globo, como lo dice en el juramento de Jujuy, es teniendo una bandera.
Por eso Belgrano hace una bandera, para diferenciarnos de las demás naciones del globo. Ese es uno de los más importantes aspectos por lo que Belgrano hace esa bandera que flamea en Rosario, que flamea en Buenos Aires, que flamea en Salta, en Jujuy, hasta que el triunvirato le dice que la guarde en otra oportunidad en ese rapto de entusiasmo. Belgrano también tuvo sus opositores dentro del gobierno. Sí, exactamente, Roberto. Yo quería rememorar un poco porque hace poco se cumplieron los 210 años de la Revolución de Mayo. ¿Cuál fue el rol que él tuvo ese 25 de mayo de 1810? Bueno, él fue el ideólogo de la Revolución de Mayo, fue uno de los personajes que fueron a buscar en... Perdón, el teléfono. Fue uno de los personajes que fueron a buscar en las fuerzas militares, Cornelio Saavedra y los demás, y fue de los que se reunían en la jardinería de Vieites, en los sótanos, viendo con las noticias de España, con la caída del rey Fernando VII, que debían hacerse cargo de una junta que se autogobernara. Por eso Belgrano es, junto con su primo Castelli, junto con Mariano Moreno, las personas que van dando juridicidad a ese movimiento. Y también le puso la impronta militar, porque él también formaba parte de Patricios. Y como te decía al principio, Belgrano, además de ser el ideólogo, es quien pone acción queriendo echar al virrey si no se iba, o bien tomando el cabildo con French y Beruti si las cosas no salían como correspondían. Y se encuentra siendo vocal de esa primera junta. Sí, y por ahí estábamos observando de su historia que la gran discusión, o mejor dicho, la gran brecha que hubo entre saavedristas y morenistas en 1811 o 12, si no me equivoco, creo que era 1812, hizo que le iniciaran una denuncia y un proceso por la expedición al Paraguay, justamente, ¿no? Exacto. Bueno, la división que había dentro de la Junta, por eso yo hablaba del tema de la bandera cuando la revolución se va apagando, había dos líneas, los saavedristas y los morenistas. Obviamente, Belgrano estaba con Moreno y con su primo Juan José Castelli, el líder, el orador de la revolución, y lejos de lo que podía ser una moderación respecto de qué camino a seguir. Por eso a Belgrano lo mandan al Paraguay, a Castelli lo mandan al Alto Perú, y a Moreno lo mandan a Inglaterra, en cuyo viaje por barco fallece el 4 de marzo de 1811. Castelli muere de cáncer de lenguas, paradójicamente, el orador de la Revolución, en 1812. Y a Belgrano, cuando lo mandan al Paraguay y tiene estas derrotas militares, se le inicia un juicio en abril de 1811, lo mandan llamar, él estaba haciendo el sitio a Uruguay, lo mandan llamar, se le hace el juicio, pero no encuentran un solo subordinado que pueda hablar en contra de Belgrano, ni por cobardía ni por negligencia. Así que de ese juicio sale completamente absuelto, es repuesto en su cargo inmediatamente, y es por eso que en 1812, a cargo del regimiento de Patricios, parte a Rosario a hacer las baterías que él bautiza Libertad e Independencia, ¿no? Belgrano era molesto para el poder de Buenos Aires. Por eso a veces pensamos que algunos historiadores que se lo sacaban de encima y enviarlo lejos en misiones donde no estorbara tanto, pero Belgrano se las arregló bien para molestar y seguir pensando en un país mejor, en esa visión de futuro, y ya como un hombre militar también lo demuestra permanentemente en los pequeños detalles, en la educación, y propendiendo siempre al bienestar de lo que él quería, que era el país de la felicidad. Exactamente, así es, Roberto.
Y lamentablemente nos estamos quedando con poco tiempo y hay muchas cuestiones en el tintero que todavía nos faltan desarrollar, y por eso me gustaría, si puede hacer referencia de los aspectos más relevantes sobre la batalla de Tucumán, la batalla que se llevó a cabo al norte de nuestro país y que de alguna manera vino a sentar los límites nortes de nuestro país. Y sobre todo también lo que tiene que ver con el éxodo jujeño, si nos puede hablar sobre esa etapa que de alguna manera vino a cimentar su carrera política, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, con el éxodo jujeño que también que caracteriza a esas batallas y que fue lo que vino a cimentar y más que nada a promover el éxito, las victorias que se dieron en esos encuentros contra los realistas. Bien, una vez de Rosario a Belgrano le llega, una vez que da la bandera, al día siguiente le llega la notificación de que debe marchar al norte a reemplazar a Pueyrredón en un alicaído y vencido ejército auxiliar del Perú. Él va a Tucumán primero, luego pasa a Salta y a Jujuy, te lo hago brevemente, y se encuentra con que la avanzada realista está invadiendo nuestro territorio, recibe órdenes de retroceder hasta Córdoba, y si no, hasta Buenos Aires. Él ya había conocido a la gente, se había dado cuenta de que la revolución y la gente ya no estaba tan convencida. Él pensaba, dice, parece que estoy en un país enemigo. Y ahí es donde hace uno de sus movimientos más brillantes, que es hacer la jura de la bandera en Jujuy, un 25 de mayo de 1812. Eso enciende al pueblo, le da calor, le da patriotismo, le da el convencimiento, porque Belgrano estaba seguro de que esta guerra era de convencer a la gente de que se pelease por un ideal de libertad. Y no solamente de libertad de ideas, sino de libertad territorial y de un montón de libertades más. Eso es lo que Belgrano inculca en este pueblo, tanto con esa capacidad de líder que tuvo, que los obliga y les pide que dejasen todo, sus casas, sus sembrados, sus pertenencias, para hacer una marcha de casi un mes hacia el sur, mujeres con sus niños, algunos con sus animales, que quemen sus cultivos, para no dejarle al enemigo nada de que pueda servirse para seguir avanzando. Esto es lo conocido como el éxodo jujeño, que si bien parece ser que fuera un abandono, es una retirada estratégica, porque luego de pasar por Salta y a estar llegando al Tucumán, Belgrano decide a todo nada en una obediencia a Belgrano, apoyado por el pueblo tucumano y por el gobierno de Tucumán, dar batalla cerca de la ciudad. Esto sucede el 24 de septiembre, donde, según Belgrano, por intercesión de la Virgen de las Mercedes, se logra un triunfo que salva la revolución. Es la batalla más importante y determinante de nuestra historia argentina, y sobre todo en territorio argentino. Esta desobediencia de Belgrano provoca la caída del segundo triunvirato, la de Rivadavia, salva la revolución, Tucumán, sepulcro de la tiranía, decía la medalla conmemorativa, y consolida nuestro territorio. Al año siguiente, en la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, también en otra brillante batalla, y con una brillante decisión, porque el triunfo es completo. Se queda prisionero todo el ejército, cerca de 3.000 hombres prisioneros. Y ahí Belgrano, que podía haberlos fusilado, pasado por las armas, decide perdonarlos bajo juramento. Medida que obviamente fue criticada, pero que fue de una propaganda enorme, porque esa gente, al volver a su tierra, no hay que olvidarse que eran americanos como los que estaban peleando. Esto casi fue una guerra civil. Eran americanos realistas contra americanos patriotas, por decirlo de una manera. Cuando esta gente vuelve a sus tierras del Alto Perú, de Ica, de Arica, de Tacna, de Santa Cruz de la Sierra, y dicen lo que había sucedido, que habían sido perdonados, demostraba que estos insurgentes eran hombres, no eran herejes, como le hacían creer los realistas. Y tanta fue la propaganda que los españoles no permitían que esta gente volviese a sus casas a contar esto.
Y solamente unos 250 rompieron su palabra y formaron un regimiento, un escuadrón, llamado de los conjurados de Salta, a los que cuando caían prisioneros a Belgrano no le tembló la mano de pasarlos por las armas. Esta desobediencia de Belgrano, que consolida nuestro territorio, nuestra frontera norte, nos salva la revolución. Después Belgrano quiere seguir avanzando, quiere llegar hasta Lima. Suceden las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, que son dos derrotas que vuelven todo como al principio, porque Belgrano tiene que retroceder, perseguido, y vuelve hasta Tucumán, y Salta y Jujuy vuelven a caer bajo poder realista. Y ahí la historia cambia y pasa a ser una guerra de guerrillas, con la llegada de Martín Miguel de Güemes, jefe de vanguardia, la participación de Belgrano, la llegada de San Martín a Tucumán. Hay un punto de inflexión. También Belgrano fue juzgado por estas dos derrotas y también absuelto, en este caso. Y Belgrano también, y ya creo que para concluir, es determinante también en la declaración de la independencia argentina. Si bien no fue uno de los congresales, él en la reunión del 6 de julio de 1816 habla con todos los diputados. Él había venido desde Europa, donde había una misión diplomática, y los pone al tanto de que ya la revolución no es mirada con simpatía, que la Santa Alianza ya había caído Napoleón, ya había sido repuesto Fernando VII, que el absolutismo volvía con todo, y que debíamos ya decidirnos por ser una nación independiente. Decretar la forma de gobierno. Él propone a un rey inca, idea que apoya San Martín y muchos diputados, pero que después queda en la nada, e instaba ya a declarar la independencia y hacer una constitución. Tanto fue la influencia de esta reunión del 6 de julio que 3 días después se declara la independencia. Por eso Belgrano también es uno de los pilares de nuestra independencia, junto con Pueyrredón, San Martín y Martín Miguel de Güemes. Bueno, Roberto, la verdad que nos quedó corto el tiempo para poder hablar de Manuel Belgrano. Muchísimas gracias a usted. Si por ahí quiere decir algunas palabras. A mí lo que más me quedó de Manuel Belgrano, según lo que estuve leyendo, es que fue una persona muy desprendida de lo material y que sacrificó mucho por sus ideales patrios, a costa inclusive de tener tal vez una vida personal, porque más bien se sacrificó por las ideas que tenía, e inclusive sabemos que, por ejemplo, se dio su sueldo como vocal de la primera junta para financiar la expedición militar de Córdoba y donó parte de sus libros para formar el acervo inicial de la biblioteca pública, que había sido recién fundada. Y también, a raíz de su exitosa campaña en las batallas de Salta y de Tucumán, había sido reconocido a través de dinero que él donó a las provincias en las cuales estuvo durante esa campaña y fundó escuelas. Entonces, por eso podemos concluir que ha sido en sí una persona generosa y que uno de los primeros que gestó, digamos, toda esta movida independentista, y que lo hizo mucho a costa también de su salud y de su vida personal y familiar, ¿no? Totalmente, Belén. Belgrano fue un hombre que podía haber sido dueño del país. Y sin embargo prefirió servirlo. Esas palabras son de Sarmiento. Despreció el poder, despreció el lujo, al igual que San Martín. Él decía que le alcanzaba un catre para dormir, una cosa que dormía muy poco. Era muy compañero de sus hombres y muere pobre. Él podía haberlo tenido todo. Tenía en el consulado un cargo vitalicio y un sueldo extraordinario. Sin embargo, no le importó. Donó sus sueldos, se los donaba también a sus hombres, le debían plata, y también con el premio que recibe de los 40.000 pesos, que él lo utiliza para dotar a 4 escuelas, diciendo dónde tenían que estar, en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Tarija, de las que hace el reglamento, donde considera a los maestros como padres de la patria, que tenían que estar muy bien pagos. Para que tengas una idea, cada maestro cobraba 400 pesos anuales de esos 40.000, o sea, era muchísima plata la que le habían otorgado a Belgrano.
Y también había que separar 100 pesos para pagar los útiles de los alumnos que no pudieran comprarlos. Siempre escuelas gratuitas, siempre escuelas para ambos sexos. Él proponía siempre que las iglesias dieran también clases, que los curas se ocupasen de los pobres vivos más que de los pobres muertos. Belgrano siempre estuvo dispuesto a sacrificar su salud, su economía, y lo demostró permanentemente hasta el momento de su muerte, donde en su testamento se nota que estaba más preocupado por pagar sus deudas que por las pocas cosas que podía dejar. Tal símbolo de que le entrega y le regala su reloj de oro, regalado por el rey de Inglaterra, a su médico personal, al doctor Redhead. Está también en la historia que una vez fallecido, su lápida se confecciona con el mármol de la cómoda del baño de su hermano. Se le debía muchísima plata en sueldos que sí le fue pagada y que religiosamente sus hermanos pagaron uno a uno cada una de sus deudas, como también se hicieron cargo de su hija nacida en Tucumán, porque Belgrano tuvo 2 hijos, Manuela Mónica, nacida en 1819, a la que pudo conocer, y Pedro Pablo, nacido en 1803 en Santa Fe, que fue criado por Juan Manuel de Rosas, a que Belgrano creemos que no conoció. Pero fue un hombre que se desprendió, que dio todo sin pedir nada a cambio, sintéticamente, que nos dejó un ejemplo y es un faro donde nos tenemos que reflejar, donde tenemos que ver que sus ideas y su transparencia y su coherencia de ideas nos tienen que servir de ejemplo permanentemente. Así es, Roberto. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado el poder compartir esta experiencia suya en lo que es la investigación sobre la vida del general Manuel Belgrano. Un placer haber compartido con usted, un honor más que nada también. Y invitamos a los seguidores de la Feria Digital del Libro a que continúen enganchados porque siguen las charlas virtuales. Muchísimas gracias, Belén, gracias, Consejo Deliberante Mercedeño, un placer, la he pasado muy bien, siempre en Corrientes me trata muy bien, así que hasta cada momento. Muchas gracias. Desde el Consejo Deliberante, queremos invitarte a participar de la primera edición de la Feria Digital del Libro en Mercedes Corrientes. Del 20 de junio al 5 de julio vas a poder disfrutar de actividades culturales, artísticas, educativas y recreativas. Además, a solo un clic de elegir el libro que quieras, con un 30, 50 y hasta un 70% de descuento. Sumate a esta primer Feria Digital del Libro. Organizan Consejo Deliberante, Gobierno Municipal de la Ciudad de Mercedes